Shalom amigos, muy buenas noches. Laila Toble Kulam. Bienvenidos mis queridos amigos para esta noche de estudio de la Torah, para esta noche de estudio del Tanaj. Damos gracias al amo del universo, una noche más que nos permite para esforzarnos, para compartir, para explorar un poquito este terreno tan poco explorado en ninguna rama del judaísmo que es el Tanaj. Entonces bendecimos a Shem por eso y vamos a iniciar con este estudio pidiendo a Shemis Baraj por la refugia Sheremá de la señora Ingrid de Derle, que acaba el Berjú, de refugia Sheremá, refugia de Nefesh, refugia de Guf, junto con todos los enfermos de Am Israel. Muy bien, amigos, vamos a continuar el tema de hace una semana. Estuvimos hablando de Shlomo con la reina de Sheba, pero el Tanaj nos lleva a continuar hablando de el trono de Shlomo. Ese es el próximo tema que vamos a tratar en este estudio, ¿vale? Entonces, con el permiso del cielo, iniciamos. Estamos ubicados en Melachim Aleph, Perek Yud, y vamos en el Pasuk Yud Het, en el versículo 18. Nos dice así el Tanaj. El rey hizo un gran trono de marfil y lo revistió de oro refinado. Había 6 escalones hasta el trono, y detrás el trono tenía un dosel redondo, y había brazos por este lado y por aquel lado junto al lugar de sentarse, y de pie al lado de los brazos estaban 2 leones. Y había 12 leones de pie allí, sobre los 6 escalones por este lado y por aquel lado. Ningún otro reino tenía uno que estuviera hecho exactamente como este. Y todos los vasos, todos los recipientes de beber del rey Shlomo eran de oro, y todos los vasos de la casa del bosque de Lebanón eran de oro puro. No había nada de plata. En los días de Shlomo, esta se consideraba como nada absolutamente. Tremendo, ¿no? Porque el rey tenía una flota en el mar de naves de Tarshish junto con la flota de naves de Hiram. Una vez cada 3 años, la flota de naves de Tarshish venía y traía oro y plata, marfil y monos y pavos reales. De modo que el rey Shlomo era más grande en cuanto a riquezas y sabiduría que todos los demás reyes de la tierra. Y toda la gente de la tierra venía buscando el rostro de Shlomo para ver su sabiduría que Hashem había puesto en su corazón. Y traían cada cual su regalo, objetos de plata y objetos de oro, y prendas de vestir, y armaduras, y aceite balsámico, caballos y mulos, como cosa de rutina cada año. Y Shlomo siguió reuniendo más carros y corceles, y llegó a tener 1,400 carros y 12,000 corceles, y los mantuvo estacionados en las ciudades de los carros y junto al rey en Jerusalén. Y el rey llegó a hacer que la plata en Jerusalén fuera como las piedras, e hizo que la madera de cedro fuera como los sicómoros que hay en la Cefelá, por su gran cantidad. Y había la exportación de los caballos que Shlomo tenía de Misraim, y la compañía de los mercaderes del rey tomaban ellos mismos la manada de caballos a cierto precio. Y un carro comúnmente subía y se exportaba de Misraim por 600 piezas de plata, y un caballo por 150, y así era para todos los reyes de los Hití y de los reyes de Siria. Era mediante ellos que hacían la exportación. Y ahí vamos a dejarlo, estamos, recuerda, capítulo 10 del libro 1 de Reyes. Muy bien, entonces vamos a hablar de esto que nos está diciendo acá, ¿no? Lo primero que nos está hablando es de que hizo unos escudos de oro estirado, dice así, ¿no? Oro aleado, nos dijo el versículo 16. Y entonces de aquí se aprenden varias cosas, ¿no? Lo primero que tenemos que basarnos en los Teilim para entender esa palabra aleado. Y esa palabra escudos, que está aquí mencionada en este capítulo como mataim, esto tiene una connotación de que cubrían por 3 lados, ¿sí? Entonces es decir que la persona se metía y quedaba cubierta por derecha, por izquierda y por el frente. Entonces eran escudos diseñados especialmente para sobrevivir cualquier cosa. Hoy en día no los conocemos así porque la mayoría de escudos que uno ve, no sé, por ejemplo, del SMAT, de los escuadrones especiales, son escudos pero que van solo frontales.
no laterales. Entonces, el Reish Lakish lo llevó un paso más allá en la protección personal. Esto está insinuado en el Teilim 5:13, donde dice que Hashem me ha rodeado como un escudo. Entonces, para que sea rodeado de tener mínimo 3 paredes. Por eso también es que se exige cuando la halajá nos enseña cómo se construye el azúcar, que el azúcar debe tener mínimo 3 paredes. ¿Listo? Ahora bien, ese oro es mencionado acá como oro shahut, oro alineado, o también traducido como oro estirado. ¿Listo? Shahut. Y de aquí también aprendemos terminología para las misbot. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Masejet Julín en el Talmud, página 30b, nos enseña que si para mencionar un oro estirado, la palabra es shahut, esto suena que proviene de la palabra shejitá, ¿cierto? Shejitá, ¿eso qué es? El degüello que se le hace al animal para poderlo hacer kosher. Tanto, entonces esto nos enseñaría la alajá de que la shejitá se hace estirando el cuello del animal. Entonces están muy relacionados. Como el hebreo es tan perfecto, tan simétrico, tan exacto, si llamamos al oro estirado el oro shahut, oro estirado, significa que para hacer shejitá, para que el shohet pueda degollar un animal, entonces debe estirar el cuello del animal para poder encontrar bien tráquea y esófago para poderlo hacer kasher de esa manera. ¿Sí? Todas estas alajot que aprendemos, la Torah no nos las menciona explícitamente, pero gracias al Tanaj podemos ir un paso más allá y encontrar el resto de la historia. ¿Sí? Hemos visto ya hartas alajot que se van aprendiendo gracias al Tanaj, los 2 días de Rosh Hodesh, porque bendecimos la comida antes y también después, porque el Benzorer Murer, porque la Yefat Toar, bueno, Baruch Hashem. Eso es el Tanaj para ampliar mucho más los conceptos de la Torah. Muy bien. Y entonces, sobre ese oro, Shahut, dice Rashi, este es un tipo de oro que es suave y fácil de aplanar y se puede hilar como si fuera un hilo. Tremendo, ¿no? Como si fueran hebras de hilo. Hay un tipo de oro que se llama así, el oro Shahut. Entonces, esto nos lleva indudablemente a estudiar por qué hay tantos, o sea, ¿por qué se llama oro alineado? En otros contextos también se menciona el oro puro, el oro fino, en fin. Masejet Yomá en el Talmud nos cuenta que existen 7 tipos de oro. ¿Listo? 7 tipos de oro. Número 1 es el oro normal, ¿sí? Y el segundo se llama el oro bueno. ¿Cuáles son las fuentes para esta afirmación? Vienen de la Torá. Bereshit, capítulo 2, versículo 12. Nos dice que existe el oro de buena calidad. Eso significa que si hay un oro de buena calidad, es porque hay uno que es de menor calidad. Por lo tanto, esos dos oros, digámoslo de esa forma, salen de los primeros versículos de la Torá. Entonces, el oro normal, el oro bueno. Número 3, oro de Ofir, que ese oro sí es mencionado varias veces a lo largo del Tanaj. Era un oro muy utilizado. ¿Por qué se llamaba así? Porque venía de un lugar precisamente que se llama Ofir. Número 4, el oro reluciente. ¿Por qué se llama así? Porque brilla como las perlas, dice la Gemara. Es un oro que tiene un brillo mucho más que los demás. Número 5, el oro Shahut, es el que acabamos de mencionar, que es un oro maleable que se puede hasta hilar. ¿Sí? Ese tipo de oro se puede hilar, tremendo. Número 6, el oro cerrado, es el que, ¿por qué se llama el oro cerrado? Está mencionado déjenme les digo, el oro cerrado, está precisamente en el versículo 11 mencionado. Es un tipo de los oros que ya fue mencionado en este capítulo. Ese oro cerrado se llama así por algo muy chistoso, porque aquel que logra comercializar ese oro hace que todos sus competidores cierren su negocio, porque nadie le vuelve a comprar a nadie. Ese oro es de la más altísima calidad y los competidores no tienen nada que hacer si no tienen el mismo tipo de oro. Por eso se llama oro cerrado. Y el número 7 que menciona la Gemara, Masejet Yomá, página 44b, es el oro parvaim. ¿Listo? El oro parvaim.
Eso está en Segunda Crónicas 3:6 mencionado. ¿Qué es el oro parvaim? Es un oro que es rojo, un tipo de oro rojo, y se llama así porque es como la sangre de los toros, ¿cierto? Toros, recordemos que se dice pahim. Entonces, esos son los 7 tipos de oro que están mencionados a lo largo del Tanaj. Eso es importante porque, aunque, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, esos 7 categorías se diferencian siempre en algo unas de las otras. Ahora bien, acá nos está diciendo que el rey puso en la casa del bosque del Lebanón los escudos, ¿cierto? Pero ¿por qué está llamando el bosque del Lebanón si se está refiriendo propiamente al Bet HaMikdash? Esos utensilios que se hicieron, esos escudos de oro, eran para el Bet HaMikdash. Entonces dice la Gemara también, nos deja la página 39b, que el Bet HaMikdash es llamado bosque también. ¿Por qué? Porque así como floreció un bosque, así floreció el Bet HaMikdash, ¿cierto? Cuando Shlomo construyó el Bet HaMikdash, entonces, ¿qué pasó? Él plantó en él todo tipo de árboles frutales hechos de oro. Esto es algo de las cosas místicas que pasaban en la época del Bet HaMikdash. Él plantó múltiples árboles de todo tipo, frutales, pero de oro en el Bet HaMikdash, de oro. ¿Y qué pasó? Estos daban frutos. Esos daban frutos en sus temporadas. Es decir, no sé, se me ocurre decir, el rimón se da para el mes de Sivan, un ejemplo. Entonces, para el mes de Sivan también florecía el árbol de rimón de oro que había dentro del Bet HaMikdash. ¡Wow! Tremendo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se caía, ese fruto de oro, ¿cierto? Porque el viento soplaba sobre ellos, esos frutos se vendían al público y así había una fuente de sustento para la quejuna. Ah, entonces los Kohanim, ¿cómo se podían sostener? Porque claro, nosotros sabemos que hay que hacerle una tributación del Maser, el Maser Sheni, Orlav, Kurim, ¿cierto? Terumá, Maser Sheni, en fin, todo lo que se debe llevar al Bedamigdash para el sostenimiento de los Levín, pero a veces no era suficiente. Habían años que las cosechas no eran lo mismo, ¿sí? Habían años que la persona cosechaba menos o que la persona no podía declarar, o bueno, en fin, muchas cosas que podían pasar. El rey Shlomo al hacer árboles de oro y que estos florecieran dentro del Bedamigdash, cuando se caían esos frutos los vendían y con eso sostenían entonces todo lo necesario para los Kohanim dentro del Bedamigdash. Tremendo, ¿no? Había ahí una fuente de sustento de una vez que ya dependía, era solo de la misericordia divina. Entonces, el Midrash nos dice que en Nahum 1:4 hay una insinuación a que esos árboles se secaron con la destrucción del Bet HaMikdash. Vamos a ver qué dice Nahum. Déjame un segundo, lo busco acá. Nahum 1:4. Dice así en el Tanaj. Mm, Reprende al mar y lo deja seco, y realmente hace que se agoten todos los ríos. Bashán y Carmel se han marchitado, y la flor misma del Lebanón se ha marchitado. Oh, entonces el Tanakh mismo nos dice, la flor misma del Lebanón se ha marchitado. Estamos diciendo que esos árboles sí existieron, y hay pruebas en el Tanakh que nos dicen que habían árboles dentro del Bet HaMikdash de oro. Pero también, no todo tiene que ser triste, ¿cierto? Vamos a ir ahora al profeta Yeshayahu. Y el profeta Yeshayahu, capítulo 35, versículo 2, dice lo siguiente: sin falta florecerá y realmente estará gozosa con gozo y con alegre gritería. La gloria del Lebanón misma tendrá que serle dada, el esplendor del Carmel y de Sharon. Habrá los que verán la gloria de Shem, el esplendor de nuestro Elohim. Oh, entonces esos mismos frutos que acabamos de estudiar, que se secaron, van a volver a florecer cuando otra vez Hashem restaure el Bet HaMikdash. Oh, entonces vamos a ver árboles de oro que dan fruto. Tremendo, bendito Hashem que nos dé vida para verlo, para ser testigos de ello. Bendito sea Hashem. Muy bien, ahora hablamos de algo que mencionó por acá y es el marfil, ¿cierto? El rey Shlomo se hizo un gran trono de marfil y lo revistió de oro refinado. Entonces, el marfil, tal cual como ya lo sabemos en nuestra época, pero pues en la época de los benjamín no era muy claro, nos estaban enseñando que era
un trono hecho con colmillos de elefante. Es gracias a esos colmillos que se pudo hacer el trono para Shlomo. Entonces ese trono tenía muchas cosas particulares. Ahorita les voy a poner una foto aproximada, pero que se alcance a ver porque está muy pixelada, pero que está muy didáctica de entender y que está según las escrituras que están en el Midrash Rabbah. ¿Listo? Muy bien. Este trono era ancho y tenía una cúpula circular que sobresalía sobre la cabeza. Entonces estamos hablando, ojo, ya no estamos hablando del Bet HaMikdash, ya estamos hablando del trono personal de Shlomo que tenía en su palacio. Y recordemos que entre el palacio y el Bet HaMikdash, Shlomo construyó como un pasillo que lo podía llevar desde su casa hasta el Bet HaMikdash de una vez. Entonces, pues, estamos refiriéndonos que en esa casa de justicia, donde él ejercía, donde él juzgaba a Israel, está este trono que está hablándonos el Tanaj. Entonces ya dijimos, era ancho y una cúpula circular sobresalía sobre la cabeza del rey, ¿sí? Probablemente, se me ocurre a mí, eso es una opinión mía, que de pronto por ello, Akadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo en que la cúpula que hay en el monte del templo se pusiera como un recordatorio de que en otro lugar que también era muy importante, donde se sentaba el rey de Israel, un día hubo una cúpula sobre la cabeza del rey. Ahora la cúpula está en este momento exactamente sobre el Kodesh HaKodashim, ¿sí? Aunque no fue hecha con las mismas intenciones ni con las mismas, eh, con la misma cabana. Entonces, en este caso, diría yo, pues, si ya veo un ejemplo de antes, probablemente así estaba protegido el Kodesh HaKodashim por lo menos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese trono. Ok. Rabbi Nahum nos enseña, referente al trono de Shlomo, que nos mencionó el Tanaj que tenía 12 leones rodeando el trono del rey. Esto es una representación similar a la de Israel, cuidando el Arona Kodesh en el Mishkan, ¿cierto? Eso ya estamos próximos a verlo en las parashiot semanales. Cuando lleguemos a Parashah Bamidbar, nos va a aparecer la formación como la estrella, como el Maguen, que había en el Mishkan, y por lo tanto, tres tribus al norte, tres tribus al oriente, tres tribus al sur, tres tribus al occidente, y en la mitad el Arona Kodesh, y los Kohanim, y los Leví. Ah, ok. Entonces, asimismo, como habían en cada punto 12 rodeando esa santidad, así Shlomo tenía 12 leones que rodeaban su trono. ¿Listo? También dice precisamente Rabbeinu Bejayel, que se acabó el trono de gloria de Hashem, está rodeado de 12 ángeles. Entonces es una representación, todo lo que tenemos acá en este mundo es una representación de algo mucho más grande que hay en el cosmos, que hay más arriba. Ok, y tenía 6 escalones, nos dice así el Tanaj. 6 escalones había para llegar desde el piso, digámoslo así, hasta la silla de Shlomo. Esos 6 escalones recuerdan las 6 misbot del rey de Israel, que están enumeradas en la Parashah Shoftim. Parashah Shoftim es la que nos dice que un día vamos a establecer un rey en Israel, pero ese rey tiene unas leyes que cumplir. Esencialmente, que ese rey está al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de él, ¿no? En ese caso, cada paso era para recordarle una mitzvah específica a ese rey. Por eso lo diseñó así Shlomo. ¿Cuáles son esas 6 mitzvot? ¿Listo? Mitzvah número 1, no aumentará caballos. Mitzvah número 2, no hará volver al pueblo a Mizraim. Mitzvah número 3, no multiplicará a sus esposas, no tendrá muchas esposas. Número 4, no aumentará plata y oro. Número 5, escribirá un Sefer Torah. Es una misma ley de Israel, escribir un Sefer Torah. Y número 6, estudiar la Torah todos los días de su vida. Entonces son misbot diferentes, misbot específicas inherentes al rey de Israel únicamente. Ya dijimos, aquí qué pasaba, que cuando Shlomo hizo el trono, pues lo hizo pensando precisamente que fuera de un recordatorio para él cada paso. ¿Sí? Esto tiene un símil al que ya vimos un poquito más atrás cuando se construyó el Bet HaMikdash, de los escalones que había para el Cohen llegar al lugar donde tenía que hacer el servicio todos los días.
Entonces él tenía que recordar 15 pasos y en cada uno de los 15 pasos él mencionaba uno de los salmos de Shira Mahalot. ¿Sí? Estamos hablando del 120 hasta el 134. Eso ya lo vimos anteriormente, pero pues es una representación de que así era un poquito parecido al trono de Shlomo. Muy bien. Ahora bien, en esos 6 escalones, eh, que nos dice que estaba hecho de marfil, cubierto de oro con incrustaciones de todo tipo de piedras preciosas, brillantes y deslumbrantes. Y en cada escalón, estamos hablando que esto está dicho por los Ajamim, había a los costados figuras de animales en oro puro. O sea que tenemos 6 escalones, por lo tanto tienen que ser 12 animales, porque en cada escalón, en cada lado, había un animal. Y esos animales, ¿cuáles eran? Vamos a mencionarlos. Entonces, el primer escalón, voy a ver si se puede compartir, espérenme un segundo, una fotico que encontré por acá, ojalá se pueda ver bien, es Rashem, solo que está como un poquito pixelada. Dame un segundo, la proyecto y la vamos viendo para entender un poquito cómo era el trono de Shlomo. Difícil, es difícil. Les envié hace 8 días un link de una película, es una película animada, ¿sí? Pero esa película animada, en esa película, significa el trono de Shlomo tal cual como lo vamos a mencionar acá. Tal cual, está muy buena. Es una fuente judía y obviamente la película fue diseñada por judíos, se llama La leyenda del rey Salomón. Ok, entonces aquí en la pantalla, voy a quitar un momento mi cámara para que mejore el ancho de banda. Aquí en la pantalla que nos va a mostrar, vemos esta, este trono, ¿listo? Ahí está, pues obviamente la silla de Shlomo, y ahí se ven un poquito los animales. Un segundo, un segundo, veo que ya, creo que ya ahí se ve. Tampoco lento el internet. Listo. Entonces, esta es la representación de cómo era el trono de Shlomo. Ahí están los 6 escalones, ¿cierto? Y aquí están, ahí están 2 leones alrededor del trono y los otros seguían rodeando esa sala porque estaban los 12 leones esparcidos por todo ese salón. Ahora bien, en los escalones que había, el primer escalón, entonces subiendo, estaba a la izquierda un león y a la derecha un buey. Segundo escalón, a la izquierda un cordero, a la derecha un lobo. Escalón número 3, a la izquierda un camello, a la derecha un tigre. Escalón número 4, a la derecha un águila y a la izquierda un pavo real. Escalón número 5, a la derecha un gato y a la izquierda un gallo. Y el escalón número 6 tenía un halcón y una paloma. ¿Sí? Entonces, tremendo. Esa fue la decoración que hubo para el rey Shlomo. ¿Sí? Él mismo la diseñó, él mismo mandó que se ejecutara.
él también tenía una sabiduría para hacer los kelim, similar a la que se le dio a Betzalel. Recordemos que hay una comparativa incluso en el Tanaj. Ambos están mencionados tanto en la Torá como en el Tanaj, que tuvieron Jochma, ¿sí? Jochma. Y esa Jochma sirvió para edificar estos utensilios para el servicio a Hashem. Entonces, en ¿esto qué significa, no? En todo lo que acabamos de ver, eso es para representar que el rey de Israel tiene que juzgar tanto para Sadikim como para Reshaim. Él tiene que ejercer justicia sin importar si la persona que está al frente es un Talmid Jajam o es una persona ignorante del pueblo, ¿sí? Entonces, por eso, él necesitaba muchos recordatorios para no pervertir la justicia como dice la Torah. Ok, entonces, ¿qué vemos por acá, no? Midrash Tanhuma nos cuenta que basado en el Tanaj hay un versículo en Coelet, en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 2, que dice lo siguiente: un mismo suceso resulta, hay para el justo y el inicuo. El bueno es lo mismo que el pecador, el que jura es lo mismo que cualquier Tanhuma, en que los mismos hechos, ¿no? Digamos que bueno, más allá de que pensemos si es ese perfil de que mucho Reshaim le va muy bien en la vida, en todas, y tenemos el caso contrario, tremendas ciudades y en fin. Entonces, ¿por qué nos está diciendo que lo querido amigo Juan? Hola, buenas noches, More Israel. Era que tenía una pregunta. Había leído de que estaba prohibido todas las variedades de imágenes de animales, reptiles y todas cosas en los templos o bueno, en las casas. ¿Por qué Salomón hizo todo de animales, de leones y toda esta clase de cosas? ¿Eso tiene algún significado? Claro, mi amigo, a priori lo que acabamos de mencionar, y es que tiene que ver con cómo administrar la justicia. Al poner un animal kosher y un animal no kosher enseguida, está queriendo decir que el rey de Israel no puede seleccionar a quién le hace justicia y a quién pervierte una justicia. Entonces, digamos que todas esas señales, ojo, lejos de ser símbolos de idolatría, porque Shlomo nunca cometió Zara, tiene que ver es con el impacto que le debía causar al que se iba a sentar en esa silla. Porque digamos que Shlomo era lo más grande en sabiduría que ha existido. Ok, de eso no tenemos duda. Pero sus sucesores no sabemos si iban a ser iguales de buenos. Entonces él, queriendo poner un precedente, ¿qué hace? Hace algo que impacte. Cuando el rey va a subir a administrar la justicia a ese estrado, entonces él va a tener muy presente el no pecar, el no pervertir la justicia, el que él tiene mis voz propias referente a cómo de manejarse, a estudiar la Torah y a escribir un Sefer Torah para él mismo. ¿Sí? Entonces es para despertar más el temor a Hashem, pero no jamás como un objeto de idolatría. Vemos que la Torah nos dice que está prohibido hacer imágenes para adorarlas, pero acá esas imágenes no fueron diseñadas para adorarlas, ni nadie las adoraba jamás cuando iban de frente para el juicio con el Shemot. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es a priori la respuesta a esa pregunta que tú nos acabas de hacer. ¿Listo? Muy bien. Pero entonces estamos diciendo, ahora, ¿por qué nos dice, entonces Coelet, el mismo Shlomo escribe, un mismo suceso le pasa a los buenos y a los malos? Se está refiriendo a Noah, al justo, se refiere a Noah. ¿Por qué? Porque todos sabemos que al salir del arca, el león lo mordió y le mutiló, de modo que no pudo hacer un corbán para Shem, y desde entonces se ocupó de los corbanot Shem. Para hacer las ofrendas, esa ofrenda que menciona que se hizo cuando salieron del arca, la Torah, eso lo hizo Shem, el hijo de Noah, no lo hizo Noah. ¿Por qué? Porque el león le mordió una pierna y le arrancó una pierna, y pues ahí sí ni modo, no habían cirugías, no habían médicos, no habían sino ellos ocho. Entonces Noah vivió mucho, digámoslo de esa forma, vivió sin un pie durante el resto de su vida después del arca. Pero también a los malvados les pasa lo mismo, y es refiriéndose al faraón Necao. ¿Por qué? Porque el faraón Necao se robó este trono de Shlomo. Recordemos que el faraón era suegro de Shlomo, ¿sí? ¿Y qué hizo él?
un día fue y saqueó también Jerusalén y se llevó el trono de Shlomo, porque era portátil. Ese trono que vemos ahí se podía mover. Y entonces, ¿qué pasó? Se lo llevó para Mizraim. Y cuando llegó a Mizraim, él se quiso sentar en el trono de Shlomo y no conocía su mecanismo. Entonces, ¿qué pasó? Nos dice que cuando llegó y pisó el primer escalón, que sabemos que ahí tiene un león en la mano izquierda, ese león lo mordió y le arrancó una pierna. Y ambos fallecieron sin una pierna, tanto Noah, que era un justo, como el faraón Necao, que era un malvado. Entonces, ¿eso qué significa? Esos animales que vemos ahí se movían. Cuando el rey iba ascendiendo al trono, ellos iban poniéndose, dice así el Midrash, como estirando sus manos para que el rey se apoyara en ellos y pudiera llegar hasta su silla. Tremenda, ¿no? Ese sistema que diseñó Shlomo lo trataron de replicar en varias naciones. Varias naciones lo trataron de hacer, pero en realidad no lo lograban. No lo lograban. Em, Ahorita les voy a contar algo más sobre esto de lo que pasó cuando se robaron el trono de Shlomo, otras naciones que saquearon a Israel. Muy bien, ¿qué más podemos decir luego de haber visto este mecanismo de los escalones? Más arriba, sobre el trono, una paloma de oro le sostenía, una paloma de oro sostenía en su pico un halcón. O sea, era una paloma sosteniendo un halcón. ¿Y qué pasaba? Que esa paloma que sostenía al halcón liberaba al halcón y el halcón ponía la corona sobre la cabeza de Shlomo. Pero la corona no es que la pusieran y Shlomo la sostuviera con su cabeza, sino que la corona se quedaba suspendida sobre la cabeza de Shlomo. Shh, tremendo. Cosas místicas, cosas misteriosas estamos viendo hoy. Noche de misterio en el Tanaj. Ahora, ¿qué más nos sigue diciendo? A un lado del trono, más arriba, había una menorá de oro, ahí se alcanza a ver en la imagen. Había una menorá de oro, pero esa menorá tenía una particularidad, era de 14 brazos. Ustedes alcanzan ahí a ver que a cada lado, de encima del trono de Shlomo, hay 7 brazos a la derecha, 7 brazos a la izquierda, más o menos por aquí lo estoy tratando de enseñar con el mouse. Aquí se ven los 7 de la izquierda, aquí se ven los 7 de la derecha, ¿cierto? Esos 7. Entonces, era una super menorá de 14 brazos. ¿Por qué tenía 14 brazos? También tiene un significado. Si sabemos que la menorá normalmente son solo 7 y significa los ojos de Hashem que cuidan el mundo. Entonces, ¿qué significa? Los 7 brazos del lado izquierdo, estos que estoy acá señalando, esos 7 brazos significan los 7 padres del mundo. ¿Cómo así que los 7 padres del mundo? Entonces tenemos, el número 1 fue Adán. Adán también es nuestro padre. ¿Listo? Vamos a señalar este Adán. Segundo, Noah, del Nuevo Mundo. Tercero, Shem, que fundó la primera yeshiva para enseñar cómo servir a Shem. Número 4, Abraham. Número 5, Isaac. Número 6, Jacob. Y aquí el número 7, que este es impresionante y no encontré una explicación de por qué están enumerados así en el Midrash Tanhuma, es Job. Job, el que se llama Job, el que tiene un libro dedicado a él, que dice el Tanaj, era un hombre perfecto y recto y temeroso de Hashem y apartado del mal. Ellos 7 son considerados los padres del mundo. Ahora bien, los otros 7 brazos tienen que ver con los 7 justos, los 7 sadikim, que tienen ese título también en la Torah, porque todos son de la Torah. Número 1, Leví. Número 2, Kehat. Número 3, Amram. Número 4, Moshe Rabbeinu. Número 5, Aaron a Cohen. Número 6, Eldad y Medad, los dos que tuvieron espíritu de profecía. Y número 7, Hur, el hijo de Miriam, ¿cierto? Hur, el hijo de Miriam, que ayudó y que murió haciendo un Kiddush Hashem para que no se hiciera el becerro de oro. Tremendo. Y entonces nos dice que también
siguen diciendo los jajamín, hablando de este trono, habían dos sitios especiales de oro, uno designado para el Cohen Gadol y el otro para el segundo Cohen Gadol. Recordemos que siempre tenían que haber un Cohen Gadol titular y un Cohen Gadol suplente. Entonces ahí en ese orden de ideas, en ese lugar donde se administraba la justicia para todo Israel, se sentaba el rey y los Kohanim, tanto el Gadol original como el Gadol suplente, estaban ahí al lado de él. Ahora bien, a este lado, pero eso sí ya no hay cómo escenificar, pero imagínense lo de la foto hacia acá, hacia adentro, hacia sus pantallas. Habían 70 sillas para que se sentara el Sanedrín y 24 enredaderas de oro hacían una jupá sobre el trono. Entonces ahí vemos un poquito esas enredaderas también, ¿no? Aquí un poquito, en esta parte de encima del trono, se ven las enredaderas, eran 24 enredaderas. Entonces ahí vuelve y nos habla del sistema de los animales. Cuando el rey pisaba el primer escalón, se activaba un mecanismo donde los animales de ese escalón extendían sus patas para sostener al rey hasta que subiera al siguiente escalón, hasta que él llegaba finalmente al trono, ¿cierto? Entonces, antes de sentarse, venía el águila, traía la corona y la mantenía suspendida para que no le pesara al rey de Israel. Hay una águila que se quedaba ahí, águila de oro. Eso son cosas milagrosas, ¿sí? Hoy solo las podemos imaginar, pero la vieron en su momento las personas que habitaron esa generación. Ahora bien, sobre este trono, cuando se lo robó Faraón Necao, nos dice que él trató de subir al trono y el león le arrancó una pierna. Tremendo, ¿no? Un poquito violento el león. Pero luego nos dice que Nabucodonosor también intentó subir a ese trono. También todos los reyes le tenían ganas al trono de Shlomo. ¿Y qué pasó? Que el león lo arrojó y él nunca intentó subir más. O sea, a Nabucodonosor solo lo sacó espantado. Le rugió y lo sacó corriendo. También nos cuentan que Ahasverosh también tuvo el trono de Shlomo. Y él intentó subir al trono, pero recibió golpes en las piernas y nunca volvió a intentar, perdón, subir otra vez a ese trono. Pero entonces este hombre sí fue y trajo artesanos egipcios y les ordenó replicar el trono. Y después de 3 años de ingeniería, pudieron hacer funcionar ese trono, pudieron hacerle una réplica que obviamente ya por no tener la elaboración desde un lado kosher como lo hizo Shlomo, entonces ese trono ya no era igual, pero para todos los efectos era una réplica del original. Y ese, mis queridos amigos, ese motivo de que Ahasverosh logró replicar el trono de Shlomo y que era totalmente seguro para él, es el motivo, ojo que esto es un hidush grandísimo de esta noche. Ese es el motivo por el cual Ahasverosh hizo una fiesta que duró 6 meses. Y ahí conecta con la historia de Purim. No sabemos, según el escrito del Tanaj, por qué Ahasverosh hizo una fiesta de 180 días. No, no tenemos ni idea. No dice los motivos de por qué. Ah, bueno, para poderlo saber hay que estudiar el Tanaj más a fondo. Fue porque el hombre logró replicar este trono y ese trono ya no le hacía daño a nadie, porque obviamente ya no tenía que duchar. Pero entonces ese era el motivo de su super fiesta de 6 meses. Muy bien, y entonces respondiendo también un poquito a lo que dijo ahorita Holmes, este trono que buscaba, esto buscaba consternar a todo el que quisiera pervertir la justicia, a todo el que quisiera pervertirla. Cuando veía que los animales se movían, que la corona quedaba suspendida, que el Sanedrín se sentaba, que había los Cohen Gadol alrededor del rey, que había una menorá de 14 brazos, que todo era en oro, y que los animales al que se acercaba por ahí donde no era, los sacaban corriendo, todos decían, no, aquí no tenemos espero ni media posibilidad de decir una mentira. Y por lo tanto, ese periodo se considera que hubo gran justicia en el mundo, porque todo el mundo quedaba de una vez asustado apenas entraba. Tremendo, ¿no? Tremendo, eso era lo que se buscaba, impactar. Al final, ¿qué pasó con ese trono? Esa sería otra pregunta que nos deberíamos hacer, ¿no? Bueno, los Ajamín cuentan que Roma lo destruyó cuando dominó el mundo. Así como destruyeron el Bet HaMikdash,
Así como cogieron las prendas del Kohen Gadol y las profanaron, así también el trono de Shlomo, al final Roma lo destruyó cuando dominó el mundo. Entonces, pues, hoy en día no lo hay. Probablemente cuando aparezca Mashiach no va a estar este trono, pero pues nos queda solamente recordarlo, imaginarlo, salvo que lo vuelvan a construir en estos días, que dudo que se pueda replicar de esa manera. Tendría que ser alguien igual de grande a Shlomo. Muy bien. Entonces, ¿qué más decimos acá? Nos dice Teilim 72:7, el justo florecerá, que el justo florezca en sus días y multiplique la paz hasta que no haya luna. Este salmo es un poquito difícil de entender. ¿Cómo así? El justo florezca en sus días y multiplique la paz hasta que no haya luna. Esta comparativa nos dice que como un mes tiene 30 días, así la realeza es de 30 generaciones. Eso es lo que nos dice el Midrash Rabbah, ¿sí? Entonces, nos aclaran qué es lo que significa. La luna desde el día 1 da luz y esta se incrementa hasta el día 14, ¿cierto? Cada día 14 del mes es luna llena. Hoy es 14 del mes, esta noche es Pesach Sheni. Esta noche es la última noche que hay para hacer Birkat Levaná, para hacer la bendición sobre la luna, ¿cierto? Entonces hoy es el brillo máximo de la luna en este mes que estamos, que es el mes de Iyar, ¿listo? A partir de mañana, que ya es 15, el brillo de la luna empieza a disminuir hasta el día 30. El día 30 del mes ya es otra vez cuando se está terminando y por lo tanto disminuye esa luz. ¿Eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con los reyes de Israel, con los grandes. Vamos a ver. Los 14 días de la luna creciente corresponden a 14 personas que hicieron grande el nombre de Hashem en este mundo, como los días del 1 al 14 de cada mes, que el brillo va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Vamos a mencionar los 14 grandes que hicieron un Kiddush Hashem enorme en este mundo. El primero, nuestro padre Abraham. El segundo, nuestro padre Isaac. El tercero, nuestro padre Jacob. Van tres. El cuarto, Yehudá. El quinto, Pérez. El sexto, Ram. El séptimo, Aminadab. El octavo, Nachshon. El noveno, Salmón. El décimo, Boaz. El undécimo, Obed. El duodécimo, Ishaí. El decimotercero, David. Y el 14, Shlomo. O sea, desde Abraham hasta Shlomo hay 14 generaciones. ¿Sí? Eso es lo que representa la mitad del periodo lunar con un brillo alto. Pero a partir de el número 15 y hasta el número 30, que son los descendientes por línea directa de Abraham hasta el último rey de Israel, ¿cierto? Ahí empezó a disminuir el brillo de la luna. Eso significa que Israel ahora ya no tenía esa fuerza de los primeros 14, sino que empezó a disminuir hasta que se apagó totalmente y hoy no existen los reyes de Israel. Número 15, Roboam, y ahí empezó a disminuir. Número 16, Abiyá. Número 17, Asa. Número 18, Jehoshaphat. Número 19, Jehoram. Número 20, Ahaziyá. Número 21, Jehoash. Número 22, Amatziyá. Número 23, Uziyahu. Número 24, Yotam. Número 25, Ahaz. Número 26, Hizkiyahu. Número 27, Menashe. Número 28, Amón. Número 29, Yoshiyahu. Y número 30, Jehoiakim. Entonces ahí están los 30 descendientes desde Abraham que se sentaron en el trono de Israel, que fueron grandísimos. 15 grandes y 15 no tan grandes. Y a continuación, el Tanaj nos dice, los ojos de Sidkiyahu fueron cegados, dice el profeta Jeremías 52:11, implicando que allí se acabó la luz de la luna. Allí se terminó la luz que iluminaba este mundo. Una vez se acabó la monarquía que había sido ininterrumpida desde Abraham Avinu. ¿Sí? Entonces eso nos enseña que Abraham encendió una pequeña luz que llegó al máximo esplendor en Shlomo 14 generación.
Y por ello es que nos dice en Primera Crónicas 29-23, Shlomo se sentó en el trono de Hashem como rey. Sí, eso va a estar más adelante. Se sentó en el trono de Hashem, no dice en el trono de Israel ni en la casa de Yehuda, sino en el trono de Hashem, está escrito así. Ahora bien, eso nos lleva a hacer una comparativa entre el trono de Hashem y Shlomo. Hay 4 similitudes que encuentran los Jajamim. ¿Listo? Esto que estamos hablando está en el Midrash Rabbah. Esa es la fuente para quien la quiera consultar. La primera comparativa, la primera similitud que hay es en que lo primero que se describe de Hashem es que él domina de un extremo de la tierra al otro. Eso está en Teilim 138, versículo 4. Asimismo, de Shlomo está dicho que él dominó de un extremo de la tierra al otro. Segunda Crónicas 9, 23 al 24. Número 2, segunda similitud. La majestad de la realeza se refleja con las Hayot HaKodesh, ¿cierto? ¿Qué son Hayot HaKodesh? Los animales sagrados, que ya estuvimos estudiando de ellos un tiempo atrás. El león, el águila, el toro, el hombre. Ezequiel 1:10. Esa es la manera de manifestar la majestad de la realeza de Hashem. Ahora bien, sobre Shlomo acabamos de ver en este capítulo todos los animales que hizo también para su gloria, para la gloria de él y para la gloria de Hashem. Entonces, esa es una segunda similitud que encuentran los Jajamim. Número 3, en el trono no sucede nada malo, ¿cierto? Eso está en Teilim 5:5. Asimismo, sobre Shlomo se nos dice que todo era felicidad, todo era mariposas y volar, ¿cómo es? Todo era risas y volar con mariposas en los prados. Acaba de decirnos el Tanaj que la plata no valía nada en los días de Shlomo, era alguna cosa que nadie quería, porque lo que valía eran los 7 tipos de oro que acabamos de mencionar al comienzo. Así de grande era la abundancia de Israel. Eso de la plata no servía. Ahora la plata al final de los días de Shlomo empezó a coger valor, porque empezó a caerse todo a partir de que se empezó a desbaratar la estantería con las esposas de Shlomo. Ya lo veremos después. Entonces, con Shlomo el disco de la luna se llenó y desde allí empezó a disminuir el brillo hasta el rey número 30 que ya lo acabamos de ver, ¿no? Desde allí, dice el Midrash Rabbah, solo tenemos la paz que hace Hashem, como se expresa en el Birkat Kohanim. Solo tenemos la paz que hace Hashem. Ahora bien, nos sigue diciendo que se descubrió que el peso de la menorá, nos dice la Gemara en Masejet Menachot 29a, la menorá del Bet HaMikdash era superior en un dinar de oro a la de Moshe, ¿sí? Lo pusieron en el horno 80 veces hasta que el peso llegó a ser precisamente de un talento. Entonces la menorá pesaba un talento de oro. Eso fue el peso, tanto la que hizo Moshe como la que también trató de replicar Shlomo. Al final habían 10 menoras más. Y esas fueron las pequeñas señuelos que se robó Tito cuando destruyó el segundo Beit HaMikdash. Eso está en el arco de Tito, que era una menorá de brazos redondos, y así no era la menorá original. Ok, ahora bien, los Kelim de Esther 1:7 nos dice que el rey mandó que le sirvieran a todos en los vasos, en los Kelim, ¿cierto? Y aprendemos, Midrash en Pirkei Rabbi Eliezer nos enseña que esos vasos que se usaron para la fiesta de Hashverosh eran los vasos que él se había robado, que hizo Shlomo. Todos estos que mencionamos acá, que hizo Shlomo, se los robó Hashverosh y después de haberle replicado el trono y haber hecho gracias a eso una fiesta, en esa misma fiesta empezó a servirle a todo el mundo vino y bebidas con los utensilios de el Bet HaMikdash, ¿sí? Muy duro. Recordemos que el milagro en general viene a ser que Israel dejó de observar las fiestas y nunca las hemos dejado de observar. Y por eso Hashem tuvo que mandarnos una calamidad que ahora celebramos como Purim, pero en su momento fue algo terrible. Muy bien. Según Rashi, nos dice que los barcos que enviaba Shlomo que se demoraban 3 años iban a África, ¿sí? Esa es la versión de Rashi. Se iban para África y después de 3 años regresaban con, nos dice, oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Pero, según historiadores, un poquito más acá.
Para que se demore 3 años un viaje, pues África no es tan lejos de Israel, ¿sí? De hecho, Israel es una pequeña frontera entre África, Asia y Europa. Ok, entonces eso significa, según historiadores más para acá en el tiempo, que no era probablemente África desde donde llevaban esos oro, plata, marfil y monos y pavos reales, sino más bien dicen que venían hasta América. Es decir, que estamos diciendo, ya lo mencionamos antes, que quien descubrió América probablemente fue Shlomo. Descubrió estas tierras y vio que acá había mucha riqueza, porque todavía hay mucha riqueza aún hoy en día. Ok, em, la riqueza que se menciona no es propia del continente africano, es más por acá de América. Y según Flavio Josefo, es muy probable que llegaran al Golfo de Maracaibo en Venezuela y de acá se llevaran de este lado del mundo todos estos utensilios para surtir a Israel en la elaboración del Bet HaMikdash. Vamos a escuchar a la señora Doris. Sigue, por favor, madre. Aló. ¿Me Sí, señora, escuchas? sí, señora. Listo. Esto, respecto a lo que tú decías de que Hola, hola. No, no te pudimos escuchar bien. Se me cayó el internet, pero no sé ¿ahí si fue me por mi oyes? internet. No se escuchaba bien. ¿Ahí me oyes? Creo ¿Ahí me oyes? sí, 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 señora, ahí te escucho. Listo. No, lo que yo te decía es que cuando yo en alguna parte leí en un libro que se llama pues Grandes Enigmas de la Humanidad, que es curioso que cuando llegaron los españoles aquí a descubrir América, algunas tribus los recibieron con el Shema. Entonces, con el Shema, recitando el Shema, entonces pues es curioso ese sentido, es muy posible que sí, lo que tú dices que hayan venido a recoger oro aquí en América, ¿no? Bueno, esa es una excelente prueba, sí, señora, correcto, porque se comprobó que efectivamente cuando llega Cristóbal Colón, no sé si fue en Costa Rica, lo recibieron unas tribus indígenas que llamamos nosotros indígenas diciendo el Shema Israel. Y efectivamente esa es una prueba irrefutable. Eso reforzaría, obviamente, lo que los historiadores dicen que no fue África, si no fue aquí. Y es que también pensamos que en África puede que se hayan los animales, pero grandes cantidades de oro y plata, pues no es que haya mucha, ¿no? Muy bien, esa es una excelente prueba. Hay también algo que escribió David Amélez. David Amélez escribe en el Salmo 72. Dice, los reyes de Tarshish y de las islas tributo pagarán, los reyes de Sheba y de Sheba un regalo presentarán, y ante él los reyes se postrarán, todas las naciones por su parte le servirán, porque librará al pobre que clama por ayuda, también al afligido, y a cualquiera que no tiene ayudador. Nos está refiriendo flotas, Sheba, las especias del Ketoret, entonces por allí nos viene a insinuar que ya había también como un tipo de profecía que nos estaba refiriendo a ello, ¿sí? A la ubicación de estos lados del mundo, desde donde se proveyó para la construcción del Betamigdash. Muy bien. Hay una diferencia entre los carros mencionados acá en la cantidad, ¿cierto? Acá en nuestro capítulo nos dijo que Shlomo tenía 1400 carros. 1400 carros, pero en Segunda Crónicas 1:14 nos dice que eran 1700. ¿Cómo se resuelve esa diferencia de 300 carros que hay en estos dos capítulos? Se resuelve de la siguiente manera. em,
1.400 estaban en las ciudades listos para la guerra, pero 300 estaban propiamente con el rey en Jerusalén. Entonces no hay una contradicción, sino que más bien en uno están totalizando los que estaban en la guardia personal de Shlomo y en otro los que eran general del ejército. Y todos esos caballos eran provenientes de Misraim, ¿sí? Ok. em, en los días de Shlomo, nos dice Masejet Pesachim, había una llanura llena de sicómoros. Eso es una buena señal para una llanura. Entonces, eso es como bendición en los días de Shlomo que había este tipo de árboles para hacer también mucha madera. Y nos dice el versículo 27, ya vamos a terminar, que el rey llegó a hacer que la plata en Jerusalén fuera como piedras, e hizo que la madera de cedro fuera como los sicomoros, ¿cierto? Y eso viene a significar, dice la Gemara Masejet Sanedrín, el versículo se refiere a varios años después de Shlomo, no propiamente los días de Shlomo, sino se refiere a días después de el reinado de Shlomo, en el cual se nos quiere insinuar que la plata empezó a tomar nuevamente valor debido a lo que sucedió con las esposas de Shlomo, porque Israel empezó a decaer luego de construir la casa de la hija del faraón. Eso van a ser temas para hablarlo después. Creo que dentro de una semana ahí vamos a empezar con cómo empezó la caída de Shlomo. Pero en especial pues se hace referencia a que fue por la hija del faraón y ya lo ampliaremos dentro de una semana. Y con esto ya daríamos por finalizar por el día de hoy. Entonces la cita es para todos, para dentro de una semana, Besra Hashem, día martes. Como siempre, capítulo 11 será el que estudiemos la semana entrante. ¿Listo, amigos? Antes de despedirnos, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, acá dice, en la isla española actual, República Dominicana. Ah, ok, entonces, ok, gracias, mi apreciado Joseph. Entonces, la ubicación de lo que dijo hace un momento mi madre es la República Dominicana, donde cuando Cristóbal Colón se baja con sus conquistadores, empiezan a recitar una tribu, el Shema Israel. Tremendo. Qué tremenda historia. Bueno, amigos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Creo que no. Bueno, amigos, entonces Laila Top, gracias por estudiar con nosotros. Baruch Hashem, bendecimos al el universo. Y nos vemos dentro de una semana. Recuerden, mañana en la tefila no se hace Tajanun, es Pesach Sheni. Listo a todos, Laila Top, Shalom, amigos. Shalom Alejem, More, gracias.